Bueno, estamos aquí nuevamente. Bienvenidos a este webinar a Conoce los problemas ocultos que puede tener la casa de tus sueños y que podrían costarte una fortuna. Conoce esos problemas que pensamos que no existen en esa casa que siempre hemos querido y que finalmente la encontramos. Y encontramos esos problemas después de que hacemos una inspección. Hola, soy Maribel Reyes, agente inmobiliaria aquí en Estados Unidos, con más de 15 años de experiencia ayudando a mi comunidad hispana, a encontrar esa casa en la que quiere vivir o si quiere encontrar esa propiedad para invertir. Hoy vamos a hablar de la inspección de propiedad, de la inspección de la casa. Y antes de presentar a mi invitado, les voy a contar cuál es esa secuencia que vamos a tener hoy y el orden del webinar que vamos a tener para que ustedes sepan cómo vamos a llevar este webinar. Primero vamos a hablar de esa inspección de compradores. Segundo vamos a hablar de la preinspección, esa preinspección. Luego vamos a hablar de otras inspecciones que ustedes tienen derecho a hacer. Vamos a traer algunos casos de estudio para que ustedes se familiaricen con esos problemas que podemos encontrar. Y al final vamos a contestar todas esas preguntas que ustedes pueden ir teniendo en el transcurso, pueden ir escribiéndolos en el transcurso de este webinar. Recuerde ahora seguirnos por nuestras plataformas, por WhatsApp al 786-202-1700 o al 703-474-5578. En Facebook nos pueden encontrar en Maribel Reyes Rialto, Maribel Reyes, en Instagram Maribel Reyes Rialto. Ahora presento a nuestro invitado, el señor Juan Carlos Pérez. Señor Juan Carlos. Muy buenas tardes, Maribel. Bueno, señor Juan Carlos, aquí estamos. Gracias por atender esta invitación para poder compartir todos estos conocimientos que usted tiene aquí con todas esas personas que nos están escuchando, nos están viendo y hoy quieren saber de esos secretos que no sabemos en qué momento están dentro de la casa, en la casa que nosotros finalmente hemos encontrado, en la casa que nosotros siempre habíamos soñado y que encontramos esos secretos que están ocultos. Señor Juan Carlos, cuéntenos un poquito de su background, cuéntenos un poquito de su experiencia. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo soy ingeniero estructural de profesión. Trabajé como ingeniero estructural por casi 15 años. Además, he sido profesor universitario, he sido inspector de building comerciales, he trabajado en construcciones comerciales, también he trabajado en construcciones residenciales y finalmente, cuando compré esta casa en la que vivo, me hice home inspector. Soy licenciado para ser home inspector aquí en Virginia, en Maryland, y tengo otras certificaciones también relacionadas con la home inspection, como hacer radon test, radon mitigation, mold testing y otras, ¿no? Sí, yo sé que el background es grandísimo, sé que conoce cómo se construye una propiedad de los pies a la cabeza. Entonces, eso es lo más importante en este momento y lo que nos da seguridad, porque lo que va a encontrar ya sabe cómo se hizo desde el principio. Bueno, sí, eso es una ventaja. Sí. Y para empezar, bueno, con nuestra orden del día, porque no queremos, pues aquí la gente está mirando qué es, tiene bastantes preguntas y queremos empezar con esa inspección de la casa. Esa inspección que hacen los compradores y como todas las personas que nos están viendo hoy, en el contrato, cuando tenemos un contrato, y hoy no voy a hablar tanto del contrato, pero sí está la inspección y lo que usted haya negociado, lo va a hablar conmigo o con la persona que lo esté representando y ahí vamos a mirar si nuestro contrato permite negociación o no permite negociación. Yo siempre digo al comprador, va a depender del mercado. Si el mercado está caliente, a lo mejor usted va a tener que decir, yo hago esa inspección solo para información, con derecho a salirme, o voy a poder, si el mercado está más o menos está un poco no tan caliente y es un mercado para compradores, puedo decir, bueno, podemos negociar. Eso va a depender del mercado y eso es lo que yo antes he hablado con nuestros compradores, les he dejado saber y va a depender de eso. Entonces vamos a centrarnos en esa inspección de la casa. ¿Qué es esa inspección? Bueno, una inspección de la casa es básicamente conocer cuál es el estado actual de la casa en el momento que se hace la inspección. Es una inspección visual de todos los componentes de la casa, tanto exterior como interior, empezando desde el techo hasta el crawl space si tiene,
crawl space, toda la parte exterior del siding, ventanas, puertas, parte eléctrica, y dentro de la casa entonces la parte interna, ¿verdad? Todos los appliances se prueban para asegurar que esté bien. La home inspection se basa en dos cosas, se basa en funcionamiento, es decir, que cada componente de la casa funcione como debe ser. Y para eso se prueban los appliances, el aire acondicionado, la calefacción, y también que la casa sea segura, especialmente la parte eléctrica, que es tan importante, ¿no? La parte de los smoke detectors, los Henry de las escaleras, si la casa tiene varios niveles. Que básicamente es eso, es una fotografía de la casa del momento de la inspección para tener una idea, el comprador tenga una idea en qué condiciones está la propiedad que está a punto de comprar. Es importante entender de que comprar una casa es quizá la mayor inversión que una persona va a hacer aquí en este país, y durante un tiempo bastante largo, va a ser una deuda de mucho tiempo. Entonces es importante que sepa en qué condiciones está la deuda que va a adquirir, ¿no? Eso básicamente es My Home Inspection. Claro, sí, yo sé que y siempre hemos hablado de esto y decimos, no hay casa perfecta. Siempre una casa va a tener una cosa por más pequeña, pero cuando hacemos una inspección lo que tratamos de encontrar, como decía el señor Juan Carlos, es cómo están esos componentes en el momento de la inspección, y también sé que podemos mirar qué vida útil, si la casa ya tiene unos años, qué vida útil les queda para que nosotros sepamos de esos componentes y cuánto nos va a costar, ¿no? De repararlos, o cuánto tiempo posiblemente podrían durar, dependiendo del mantenimiento que les hayan dado a cada inspección. Bueno, pasando a nuestra segunda pregunta es, bueno, las inspecciones de construcciones nuevas. Y por experiencia tengo que la mayoría de mis clientes, cuando compra una propiedad nueva, no quiere hacer esas inspecciones porque dice todo es nuevo, el builder o el desarrollador ya tiene todo nuevo y yo no quiero inspeccionarla. ¿Por qué hacer una inspección en una propiedad nueva? Bueno, es importante porque, como bien decías, aunque sea una propiedad nueva, siempre hay errores que el ser humano comete. Y aunque la casa sea nueva, ¿verdad? No importa, es importante hacer, porque antes que se ponga el drywall, se cierren las paredes, es el momento en que uno como inspector tiene, y el cliente también, de saber cómo están todas esas conexiones ahí detrás, cómo está la parte estructural, cómo están las líneas de agua, cómo está toda la parte eléctrica, que todo se haya hecho acorde a los códigos. De hecho, para hacer inspección de casas nuevas hay que tener una certificación aparte, que es para eso, porque hay que tener una licencia o una certificación especial para ese punto. ¿Por qué? Porque es ya más basado a código de construcción, a diferencia de una inspección de una casa existente que no tiene que ver con los códigos. Pero sí, es muy recomendable. Yo se lo recomiendo a toda persona que compre una casa nueva, haga esa pre-drywall inspection. Ok. Y bueno, ¿por qué es importante inspeccionar a la propiedad antes de comprarla? Bueno, ¿por qué es importante? Porque imagínese que usted vaya a comprar un carro que no lo pueda arrancar para ver si funciona. O usted compre un par de zapatos sin abrir la caja y no sepa si al final le va a servir. Si usted compra una casa y no la inspecciona, ¿qué tal si cuando ponga el aire acondicionado no funciona? O si va a abrir la llave de la ducha, hay liqueo y se le inunda la casa. Son ejemplos grotescos quizás, pero son reales. Entonces es importante porque es la manera en que el cliente tiene de saber en qué condiciones está lo que él va a comprar. Y ahí puede tomar su decisión, dependiendo del contrato que tenga, ¿verdad? Si continúa o si no, dependiendo de lo que se encuentre la home inspection. Eso es muy importante hacerlo. Ok, señor Juan Carlos, ya que tenemos ahí la casa y la estamos viendo, las partes de la casa, sería bueno hacer como un recuento a las personas que nos están viendo. De los pies a la cabeza vemos la casa y vemos esa foto y nos puede ayudar. Por ejemplo, si empezamos por el roof, que es el techo de la casa, la parte externa. Yo sé que usted utiliza su dron, vuela su dron para mirar qué podemos encontrar y qué vemos en ese roof cuando estamos nosotros a ese techo, cuando lo estamos viendo por fuera. ¿Qué les podemos contar a nuestros, Sí, a nuestras es personas importante. Lo que es el roof covering de la casa, digamos el chingo, dependiendo del tipo de techo que sea, ¿verdad? Es buscar algún tipo de defecto. A veces la casa es alta y no se ve, pero cuando uno sube el drone y toma imágenes, ve que hay chingos que faltan, por ejemplo, hay chingos que no están, hay problemas alrededor de las penetraciones de la plomería, o en muchos casos hay problemas alrededor de la chimenea, ver la parte superior de la chimenea en caso que la tenga. Eso es importante. Cuando las casas son pequeñas, realmente yo disfruto subirme al techo y caminar el techo, porque es mejor, ¿no? Pero sí, definitivamente chequear toda la parte de los chingos, como también los gares, las canales, los drenajes de agua, eso es fundamental. Porque muchas veces si la canal está muy llena de basura, lo que pasa es que en una lluvia como la que acaba de caer,
lo que hace que la canal se rebosa de agua y el agua se mete dentro de la casa a través del soffit, y entonces eso crea un problema. Entonces eso es lo que buscamos básicamente en el techo. Bajando un poquito, entonces miramos el siding, ¿verdad? Hay diferentes tipos de siding, pero especialmente mirar que no tenga defectos, como partes que falten o estén flojas, o las uniones para que no haya penetración de agua. Sabemos que el agua es el peor enemigo de una casa, porque donde entra agua puede haber humedad, puede dañar la estructura, crear moho y demás. Entonces miramos bien el siding para asegurarnos que todo esté bien, y sobre todas las cosas que el siding, ya sea madera o vinil, que no esté tocando la tierra, porque si toca la tierra esa humedad la puede absorber y dañar también la casa. Una vez que miramos eso, si la casa tiene deck, por ejemplo, se inspecciona el deck, tanto por arriba como por debajo. Si la casa tiene garaje, se chequea la puerta del garaje para asegurarnos que esté bien. Así como la llave del jardín se abre para asegurar que funcionen, el compresor de aire acondicionado, todo lo que tiene que ver la parte eléctrica alrededor de la propiedad, y especialmente la parte de la topografía. Eso es importante ver cuando nos acercamos a la casa, cómo es la topografía alrededor de la casa. Si las aguas cuando llueve corren hacia la casa, porque eso a veces afecta mucho, especialmente los basements o la casa que tienen crawl space, ¿verdad? O si las aguas cuando llueve se alejan de la casa, lo cual es mucho mejor, ¿no? Ver eso, la vegetación, a veces la vegetación la dejan crecer mucho y se mete debajo del siding y daña la casa. Entonces, todo lo que tiene que ver con el contorno exterior de la propiedad se inspecciona. Eso, digamos, si hay handrails en la entrada de la casa o en la entrada al basement, si tiene basement, se chequea todo eso, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace por fuera. Ahora, una vez que se entra a la casa, entonces se chequean los componentes interiores. Se corren todos los appliances para asegurarnos que funcionen bien. Todas las luces, la plomería para asegurar que no haya liqueo, que todo funciona bien, los toilets que estén seguros. Entrar al ático para asegurarnos que la insolación está correcta, de que no hay pets. Muchas veces en los áticos hay desde ratones. Ratas, hay murciélagos, hay ardillas, hay gatos que viven en los áticos. Entonces a veces el cliente el dueño ni siquiera sabe que tiene eso ahí, pero es importante. Sí. Falta de insolación es un problema. A veces los exhaust fans de los baños están desconectados y todo está tirando ahí al ático. Y es importante entonces ver la estructura del techo. Donde hay liqueo, donde primero se refleja es en la estructura del techo. Entonces es importante meternos ahí para mirar todas esas partes, ¿no? Y finalmente, si la casa tiene basement, pues bajar al basement, chequear toda la fundación, de que no haya humedad, que no haya ningún tipo de grietas. Y si tiene crawl space, bueno, es ese momento tan crucial, ¿verdad? De uno ponerse todos sus atuendos, el suit, máscara y demás, y entrar al crawl space a ese encuentro con las hormigas, si hay hormigas, a veces las serpientes si uno se encuentra, pero especialmente mirar la estructura, la insolación, la barrera de vapor, ese tipo de cosas. Entonces, con todo eso, se tiene una idea más o menos general de las condiciones de la casa al momento de la inspección. O sea, sería bueno aclararle mucho a las personas que están aquí con nosotros y viendo la casa, de que cuando hablamos de basement aquí en Estados Unidos, porque hay mucha gente que no sabe, bueno, en nuestros países lo llamamos el sótano de nuestra casa, ¿no? Es la parte de abajo, que es la mejor, es la más fresca, pero es donde donde podemos encontrar más problemas, ¿no? Y cuando hablamos de ese crawl space, que ese es cuando las casas antiguamente las hacían y están levantadas, o sea que hay una diferencia, y ahí lo pueden ver en la foto, entre el piso de la casa y la casa, ¿no? Entonces la casa está levantada, podríamos decir, es más o menos la explicación, ¿cierto, señor Juan Carlos? Para que la gente entienda, y la casa está levantada y ahí por debajo podemos encontrar muchas veces que está todas las tuberías, está muchas veces el aire acondicionado, la máquina, están algunas máquinas dependiendo de lo alto o lo bajito que sea, y es donde más problemas, cuando tiene crawl space, yo digo, Dios mío, es donde más problemas podemos encontrar, y yo creo que más adelante ahorita cuando hablemos algunos casos podemos contarles, porque yo sé, cuando yo veo la casa y mi cliente la estoy mostrando y digo, oh, esta casa tiene crawl space, yo le digo, Dios mío, que no esté lleno de agua, pero vamos a tocarlo más adelante para saber que nos vamos a ver. Y veo la otra foto que también podemos hablar más adelante, esas grietas que está ahí, esa grieta que aquí lo llamamos en Estados Unidos, esos cracks que son usualmente en esas casas viejas, que cuando las veo yo salgo corriendo, porque siempre cuando me recuerda hay que verla dependiendo de la grieta, si viene vertical, si viene escalonada, dependiendo de eso, y hay que llamar a un ingeniero estructural. ¿Me puede contar un poquito de eso para las personas que están aquí?
Sí, definitivamente. Es muy importante cuando estamos en los crawl space, es el momento, o en el sótano, es el momento de mirar si hay grieta en la fundación, ¿verdad? Porque es ahí donde más se refleja. Sí. Entonces, si hay algo importante en una casa es la estructura, porque la estructura es el sostén, el soporte de la casa. Entonces, Ujú. cuando vemos grieta, evidentemente eso es algo que se hace mucho hincapié en señalar para que luego un ingeniero o un contratista con licencia lo pueda verificar y lo pueda arreglar. Las grietas a veces pueden ser estáticas o pueden ser grietas que se mueven, esa es una realidad. Pero bueno, eso al momento de la inspección es difícil de decidir o definir. Por eso una inspección después de un contratista es recomendable, definitivamente. Exacto. Bueno, llegando al segundo punto, porque aquí podemos pasarnos, porque definitivamente hay mucho que inspeccionar en esas casas, y más cuando yo encuentro, por ejemplo, en mi casa, yo encontré la casa de mis sueños, la que tenía todo, y cuando llegó, hizo la inspección, yo dije, oh señor, tiene dos grietas, dos cracks, dos grietas, son estructurales, entonces lo más recomendable es que un ingeniero estructural venga a la casa y nos deje saber si esa grieta está estructural. Pero cuando esas casas son nuevas, que están en preconstrucción, que nos las acaban de entregar y tienen unos periodos de asentamiento, entonces esos asentamientos hay una garantía que no sabemos. Entonces, en el caso mío, el constructor había dado una garantía por eso de 10 años. Entonces yo podía reclamar al constructor y ellos tenían que venir a la casa y mirar y si hay reparaciones que ellos tengan que hacer, porque esas reparaciones son las más costosas. Vinieron a mi casa, sellaron la grieta, el crack, y quedó bien porque es una responsabilidad de ellos, porque tengo esa garantía. Hay mucha gente que compra esas casas nuevas y no ven que esos periodos de asentamientos y no saben que cuando van a vender en un futuro, pues van a tener ese problema. Y segundo, que como dice el señor Juan Carlos, puede abrirse y va a ser más costoso porque esa es la fundación de la casa, ¿no? Entonces, pasando al segundo punto, entonces vamos a ver por qué hacer esa inspección cuando yo voy a vender mi casa, ese pre-listing inspection, y por qué es recomendable para hacerlo para esos vendedores. Bueno, Maribel, mira, yo pienso que si importante es para un comprador hacer la inspección de la casa antes de firmar los documentos y comprar la casa definitivamente, es también importante para quien va a vender una casa. Porque lo que el vendedor quiere es poner su casa que se venda y venderla lo más rápido y al mejor precio. Pero muchas veces el vendedor no sabe que su casa está llena de problemas. Y esos problemas solamente lo conoce cuando viene el inspector a hacer la home inspection. Entonces yo recomiendo siempre que toda persona que vaya a vender una casa, que haga una pre-listing o una inspección antes de poner la casa al mercado. ¿Por qué? Porque esa inspección se va a enfocar en esos aspectos más importantes que hemos hablado. El roof, el siding, la estructura, el crawl space, la parte más importante de la electricidad, la parte del aire acondicionado, calefacción, que no haya liqueo en la plomería, ese tipo de cosas. De manera que tenga una presentación de una casa sólida, que cuando venga la home inspection, pues los mayores problemas ya la haya resuelto. Y además, si hace una preinspección, le da tiempo a poder repararlo o él con sus medios o contratar a alguien y poder negociar precios para eso. De manera Exacto. que tiene tiempo y se va a ahorrar dinero. Si lo hace ya en el momento bajo el contrato, el tiempo es limitado y tiene que pagar lo que tenga que pagar para poder hacerlo. Entonces yo pienso que sí es muy recomendable. Quizá la Sí, gente yo a veces no siempre, lo hace, sí. no gastar una cantidad de dinero, pero realmente es un dinero que al final va a ser parte de la inversión que va a recibir, ¿no? Sí, claro, yo siempre recomiendo a mis clientes, muchas veces decimos, no, el costo de la inspección, pero ese costo nos va a beneficiar porque da seguridad a un comprador, saber que la casa con esas reparaciones pequeñas o reparaciones que podemos hacer, podemos asegurar ese contrato. Usted ya reparó y el comprador puede salir corriendo cuando encuentra un problema que a lo mejor no va a costar mucho, pero le va a dar seguridad que solamente son 2 o 3 cositas que de pronto no se vieron o que se dañaron en el transcurso mientras la casa estaba listada, y le va a dar seguridad que esa casa ha tenido el mantenimiento y que si ha estado bien mantenida, seguramente todos los componentes de la casa van a durar un poquito más. Bueno, vamos a pasar un poquito a las otras clases de inspecciones, porque cuando llegamos a la casa todos nos enfocamos en mirar todos los componentes, desde el techo hasta que dijimos al sótano, o si no tiene sótano, ese crawl space, que es cuando las casas están levantadas. Y ahí usted como comprador por contrato tiene muchas inspecciones que puede hacer. Usted puede inspeccionar la casa con todos
los especialistas que usted quiera, pero hay inspecciones que muchas veces los podemos hacer y pensamos que no son muy costosas y que nos pueden evitar un problema, por ejemplo, como la inspección del radón que veo acá que podemos hacer, podemos hablar también un poquito de la inspección del mold, de la inspección del alcantarillado, y para todas esas casas que están a las afueras, porque mucha gente quiere tener una casa, aquí decimos en un acre, que esté separada bien del vecino, que tenga mi piscina, mis áreas verdes, que pueda tener caballos, vacas, todo lo que quiera tener. Esas áreas, usualmente esas casas tienen más de un acre y tienen para el agua, tienen un pozo, para sacar el agua, es agua natural. También se le hace un test del agua, también tienen un pozo séptico para las aguas negras y podemos hacer todas esas. Es más, si usted tiene piscina, también hay que inspeccionarla, porque si dependiendo del clima, muchas veces cuando estamos en invierno no vamos a poder mirar esa piscina, entonces vamos a tener que comprar una garantía para esa piscina y mirar la que se puede hacer por lo menos por fuera. Hablemos un poquito del radón, que es el que yo creo que es bien importante para todas estas personas que están acá, y sobre todo que hay áreas aquí en Estados Unidos que los niveles de ese radón son más altos, son más bajos, pero que las concentraciones de ese radón nos pueden afectar a nosotros en nuestra salud. Señor Juan Carlos, cuéntame un poquito más. Sí, como bien decía, hay muchas inspecciones adicionales, pero una de ellas es el radón. Entonces, ¿qué es el radón? El radón es un gas natural que está bajo de la tierra. Es un gas que se deriva del uranio, un tipo de roca, y es un gas que es radioactivo. Cuando el radón se decompone en otros gases que son radioactivos, y cuando la persona lo inhala, así cuando lo respiramos en alta concentración por un periodo largo de tiempo, puede producir cáncer de pulmón. Esto es un fact, es un hecho, está probado, y el radón es, después del hábito de fumar, es la segunda causa de cáncer de pulmón en los Estados Unidos. Y cada año más de 20,000 personas mueren de cáncer de pulmón por efecto del gas radón. En Estados Unidos, mientras más al norte nos avanzamos, más uranio hay, entonces los niveles son más altos. Pero en todo el país hay radón. Todo depende exactamente de la ubicación de la propiedad. Puede que tú tengas radón y tu vecino no tenga, y viceversa. Puede que el vecino no tenga y tú sí tengas, porque todo depende de qué lecho rocoso hay debajo de la casa donde tú vives. Entonces ese es el radón. Y yo sé que se deja un kit, que lo he visto que lo deja dentro de la casa por cierto periodo de tiempo, lo recoge y luego mide ese nivel, ¿no? Sí, el radón se mide. El radón es un gas que no se puede oler, no se puede ver. La única manera de medirlo es a través de un test. Hay muchos aparatos, forma de hacerlo, pero es un equipo que debe estar en la casa bajo ciertas condiciones, la ventana y puertas cerradas, por no menos de 48 horas. Entonces ese kit colecta ese gas y entonces después se mide y se sabe qué concentración hay. Si la concentración está es a 4, por encima de 4 picocurriel por litro, que es la unidad de medida del radón, la EPA, que es la Agencia Norteamericana de Medio Ambiente, recomienda que la persona mitigue su casa, es decir, ponga algo para reducir ese nivel, porque es dañino a la vida, ¿no? Tanto de la persona que vive ahí, la mascota, toda persona que vive ahí dentro de la casa va a inhalar y va a respirar ese gas. Entonces, concentraciones de 4 o por encima es recomendable hacerlo. Y el test se debe hacer cada 2 años. Si usted hizo el test de su casa y el nivel dio bien, o digamos, dio por debajo de 4, a los 2 años repítalo. ¿Por qué razón? Porque como es natural, hay momentos en que ese gas sube, hay momentos en que ese gas baja. Entonces, es importante constantemente estarlo monitoreando, ¿no? Ok, perfecto. Hablemos un poquito del mall, porque y bueno, yo he visto casos, por ejemplo, de ese mall negro, o bueno, cuando los clientes están comprando esas casas que son de Banor o foreclosure, o esas que el banco ya ha reposeído y que son casas muy buenas y que la gente dice no, y usted va a ver ahí los inversionistas comprando esas casas y luego usted dice, bueno, pero esta casa yo la vi en el mercado, la vi que no se podía entrar, que tocaba firmar un papel para poder entrar, y luego usted la ve hermosa, pero sabemos que esa casa tenía mold. Entonces yo quiero que hablemos un poquito de ese mold, porque no le ponemos cuidado, pero es también dañino para la salud, ¿no? Oh, definitivamente. Hay muchos tipos de mold, ¿no? El mold no es otra cosa que una espora que entra a la casa, se aloja y requiere solamente humedad y de qué alimentarse. Y en la casa hay mucha comida para el mold. El polvo, el drywall, la carpeta, el concreto, todo es algo de lo que el mold se alimenta. Entonces,
el mold definitivamente es dañino. Hay personas a las que le hacen más daño que a otros porque son más sensibles, ¿no? Y yo siempre recomiendo a las personas, los clientes, digo, si en la casa que va a inspeccionar se siente alto nivel de humedad o si vemos evidencia ya en las paredes, manchas, colores amarillas, colores blancas, colores negras, o usted es alérgico, usted padece de alergia, yo le recomiendo que haga un test de mold. ¿Por qué? Porque ese test se colecta unas muestras de aire, se manda al laboratorio y el laboratorio devuelve qué tipo de mold y qué concentración hay en esta casa. Entonces el cliente puede coger ese registro, ir con su médico y decirle, mira, esta es la casa en la que voy a vivir, esto es lo que hay. Y entonces puede tener algún tipo de asesoramiento en cuanto a eso. Definitivamente, cuando nosotros vemos el mold ya en la pared, significa que ya ha salido, pero ya hay por dentro. Y a veces hay mold y no se ve. ¿Por qué? Sí, Porque puede estar en los ductos de aire. sí, En los claro. ductos. Entonces, por eso es importante hacer ese tipo de test. Ok, bueno, y entonces ahora hablemos, porque ya el tiempo nos está corriendo bastante, hablemos de la inspección esa del alcantarillado, donde llegan las aguas negras y salen. Y hablemos ahí de un poco de los ejemplos de lo que hemos encontrado, por ejemplo, de esas sorpresas que nos llevamos y pienso que es la inspección que menos hace un comprador y sé dónde más plata le puede costar. Y yo tengo un ejemplo que podemos ir adelantándolo, que encuentra uno ahí que las ramas, las raíces de esos árboles bonitos que están como a unos pies de la casa, aunque está alejada, ha llegado esa raíz, tiene como unos tentáculos que llega hasta esas pipes, ¿no? Hasta esas tuberías, entra, perfora y no se ven que son subterráneas hasta que ya el daño es demasiado grande. Vamos a reducir eso un poquito. ¿Cómo podemos decirle? Si toda casa que está conectada a un sistema público de alcantarillado, hay una tubería que va de la casa al sistema público. Entonces, esa tubería, dependiendo de la fecha en que la casa se hizo, cambia el material. Puede ser plástico, puede ser hierro fundido, puede ser de concreto, puede ser de muchas formas. Entonces, toda esa tubería tiene conexiones. Con el tiempo, como tú bien dices, si hay árboles cerca, las raíces entran por ahí. Entra por esas conexiones. Si la tubería tiene mucha sedimentación porque las personas de manera irresponsable echan cosas por los toilets o echan mucha grasa por la cocina, todo eso se va depositando en la tubería y con el tiempo, ¿qué puede pasar? Que la tubería se bloquea. Y si la tubería se bloquea, el agua no puede ir hacia el alcantarillado. ¿Para dónde va a coger el agua? Para la casa. Y hace lo que se llama un backup o la casa se rebosa la casa, ¿no? Y entonces eso es una inspección que hacemos porque consideramos que es muy importante. Es algo que no se puede ver a no ser que se meta una cámara, se introduzca por dentro de la tubería para ver las condiciones. Y es asombroso lo que a veces puede ver, ¿no? Desde, como dice, raíces, depósitos de papel, de muchas otras cosas, Todo lo que ratas. Sí, y realmente es bastante desagradable, pero es muy importante verlo porque muchas veces los pipes, las tuberías tienen lo que se llama un belly o una barriga y las tuberías están como que enterradas en la tierra, se deposita el agua ahí y ahí se van depositando los sedimentos y con el tiempo se puede traer serio problema. Exacto, y sobre todo que usted es responsable, si la tubería está en la parte de abajo de su casa, en su sótano, tiene que romper hasta llegar a la tubería. El daño y el costo, si usted no tiene un seguro, es grandísimo porque tiene que romper hasta llegar a la tubería. Pero ¿qué diremos si la tubería es vieja de esas casas antiguas que son como de hierro, ¿no? Fundido y ya van Yep. acumulando una costra que se va haciendo una capa como las venas, como nos dicen los doctores de grasa, ¿no? Se van forrando igualito a la tubería y ya no pasa ni la cámara, ¿no? Cuando ponen Así eso es. y está tan llena que hay que cambiar toda esa tubería y son unos gastos porque esa tubería le corresponde a usted, no le corresponde a la ciudad ni al condado y son costos que nosotros pensamos que no y es una inspección que definitivamente si yo encuentro ese problema tan grande o negocio o me salgo, pero ya lo conozco. Yo siempre llamo esos secretos que mi casa soñada no me deja ver porque están tan escondidos y están en la base de la casa que no los voy a poder ver. Bueno, vamos a contarles a la gente unos casos porque ya hemos tocado algunos casos de los que tenemos y hablar, sobre todo quiero hablar de esta preconstrucción. ¿Qué podemos encontrar en esos casos, en esas casas nuevas que tenemos? ¿Qué podemos encontrar? Porque es donde más la gente no quiere inspeccionar la casa porque piensa que está seguro. ¿Qué casos tenemos para contar? A ver. Sí, mira, realmente es un grave error pensar que porque la casa es nueva no tiene problemas. No, porque la casa ha sido inspeccionada por el inspector del condado no tiene problema. No, es errático.
yo te puedo decir que el 90% de las casas nuevas que inspecciono tiene un problema y es muy serio. Todas las casas aquí en Estados Unidos se conectan de la fundación a la casa de madera, ¿verdad? Y ahí va una pieza de madera que se llama steel plate, y esa pieza está conectada a la fundación con unos pernos, unos tornillos, y esos tornillos llevan unas tuercas. Eso es lo que aguanta la casa. Bueno, es increíble que cada vez que hago una inspección, esos tornillos están flojos o no tienen las tuercas. Y es risible, pero es la verdad. Muchas veces las conexiones de la plomería no están bien, están topando el framing, y cuando vengan a poner el drywall, ¿qué va a pasar? Que cuando pongan los tornillos van a topar la tubería y la van a romper. Muchas veces hay problemas con la electricidad, hay problemas con la parte hidráulica, con la parte hidráulica no le ponen los metales que es para proteger la tubería, y esas son cosas que muchas veces cuando el inspector va a hacer la inspección antes de que pongan el drywall, él no se da cuenta. O muchas veces él mira alrededor, pero no tiene el tiempo que tenemos nosotros como home inspector para ir a esos detalles. Entonces yo sí recomiendo a cada persona que compre una casa nueva que haga las dos inspecciones, haga pre-drywall inspection y que haga el final inspection. Son muy recomendables. Claro, y si usted está comprando una casa nueva, usted está comprando algo para usar nuevo, porque no es lo mismo que yo compre una casa que tiene 1 año, 2 años, eso se llama un resale, pero si yo estoy comprando, estoy pagando. Es como cuando usted compra su carro nuevo, quiere que huela todo a nuevo y todo debe funcionar como nuevo. Pensamos que no, y ahí es cuando tenemos derecho a exigir a ese desarrollador, a ese contratista, que nos arregle, nos repare, nos cambie. Si usted encuentra acá le decimos los electrodomésticos, los appliances que están rayados, usted puede pedir que se lo cambien. Entonces, y si está la casa abierta, es cuando un inspector detalladamente puede mirar si el subcontratista, porque no lo va a hacer el desarrollador o el constructor, ellos van a llegar en ese momento y ya tienen todo, y usted llega y mira, pero usted no sabe ni qué mirar, pues yo como realtor yo no voy a mirar si la conexión está bien hecha, si les faltó algo, y el inspector va a mirar y detallar antes de que cierren esas paredes y no tengamos un problema que después se nos refleje cuando ya las garantías se han ido. Entonces es bien importante. Bueno, y casos de estudio para casos de resale que hayamos tenido. Bueno, mire, yo hice una inspección de una casa nueva en Fredericksburg, y esta persona me contrató para hacer la casa. Era un militar de California, y hablamos por teléfono. Yo le expliqué todas las inspecciones que podía hacer, tanto de inspecciones adicionales, y él me dijo, haz todas las inspecciones que tú puedas hacer. Y yo le hice la inspección de la casa, le hice el test de radón, le hice el super videoscope, le hice la inspección de los ductos también, porque también hago inspección de los ductos dentro, y la casa evidentemente arrojó un montón de problemas, ¿no? Desde el punto de vista del build, del constructivo, tenía muchos defectos. Como usted dice, es una casa nueva, está pagando algo nuevo, las puertas tienen que cerrar bien, como si fuera la puerta de un carro, ¿no? Las puertas de los cuartos topaban con el framing, tenía problemas en la terminación de los pisos, los toiles estaban flojos, las luces no encendían, ese tipo de cosas. Cuando recogí el test de radón y me dio los niveles, el radón estaba alto, y era una casa nueva. Hubo que mitigar la casa, ¿no? Y cuando le hice el super videoscope, el pipe estaba bloqueado. ¿Por qué estaba bloqueado? Porque los constructores, parece ser, habían usado mucho los baños, habían tirado, no tenían donde tirar los papeles, habían tirado todos los papeles por los toilets, y eso fue a parar al sewer, y ahí todo estaba tupido. Y dentro de los ductos de aire estaban llenos de polvo. ¿Qué pasa? Y eso es otro detalle. Cuando se hace una casa nueva y se ponen los ductos hay que taparlo con plástico para que no entre el polvo dentro de los ductos. Y ahí parece que no lo taparon, imagínate, pusieron todo el drywall, lijaron y todo eso, y todo ese polvo fue cayendo entre los ductos. Cuando se hizo la inspección, los ductos hubo que limpiarlos porque estaban terribles. Entonces, esto es un buen y mal ejemplo de lo que una construcción puede acarrear a la hora de inspección, ¿no? Ok, bueno, entonces ahora vamos a pasar a eso de las preguntas que todas las personas tienen acá, y voy a empezar a colocar la época de las preguntas para que, bueno, podamos ayudar. Vamos a tratar de contestar las que más podamos, y si faltan preguntas, pues bueno, vamos a tratar de contestarlas por nuestro WhatsApp, que ya tiene la información. Ahorita al final del webinar vamos a volver a repetir el número. Bueno, vamos a tratar, empecemos con la pregunta número 1. Bueno, la pregunta número 1 dice, ¿cuáles son los problemas más costosos y ocultos que has encontrado en tu carrera? Me están preguntando. Entonces, bueno,
Aquí tenemos casos para mí y bueno, y le voy a decir al señor Juan Carlos, y considero por donde más se han salido mis clientes y pienso que son esos problemas, si estoy mal, esos problemas estructurales, porque siempre que existen esos problemas estructurales he encontrado unos que definitivamente tenemos que llamar, el inspector los ve, pero tiene que llamar uno a un ingeniero estructural que venga a la casa y evalúe, porque como yo hablaba y he hablado con todos mis clientes, usted tiene un problema del roof, del techo, un problema del aire acondicionado, un problema de los appliances o los electrodomésticos, usted lo cambia y se acabó el problema. ¿Que nos cuesta plata? Sí, dependiendo del problema, usted va a evaluar cuánto le cuesta cambiarlo, pero si usted tiene un problema estructural en los cimientos de la propiedad, por más que lo arregle, va a quedar el problema, está el remendado ahí, que cuando usted lo va a vender, usted va a verlo, me va a llamar y me va a decir, y yo le voy a decir, ¿se acuerda que estaba ese problema y que le dije que era grave? Ahora lo van a ver el que lo va a comprar. ¿Por qué? Porque la gente está viendo. ¿Cuál otro problema cree usted, señor Juan Carlos, que es un problema que nos puede costar y que es oculto y que nos puede costar mucha plata? Bueno, definitivamente, además de la parte estructural, es la parte de el sewer. Eso es un serio problema. ¿Por qué? Porque eso está bajo la tierra, nadie lo puede ver, pero si se tupe una tubería del sewer, aunque usted tenga un seguro, el deducible de ese seguro es bastante alto. Y yo he hablado con compañías de seguros que ellos dicen que aunque ellos paguen, casi nunca cubren todo el costo de la reparación, que es bastante alta. Entonces yo pienso que eso es además de la parte estructural, es eso. Y el otro tema oculto es que aunque no es tan caro, es importante, es lo que hablamos antes, el mold y el radon. Esas son cosas que están ahí y usted puede vivir en una casa por 20 años y se enfermó al final y no sabe que se enfermó porque inhaló un mold por 20 años y no lo sabe. Yo le hice una mitigación de radón a un doctor que se mudó de Alemania aquí a Estados Unidos. Y él me aseguró, siendo doctor, él hizo el test de radón, él lo hizo por su cuenta, dio alto, me llamó a mí, yo le mitigué la casa, y él me dijo que un periodo de 10 años viviendo con un radón alto afecta la salud a cualquier ser humano. Y ahí yo puedo hacer un paréntesis, yo tengo bastantes clientes que me llaman para venderle la casa y le digo, bueno, vamos a hacer ese test para mirar que cuando llegue el comprador a hacer el test, este dice, no, eso yo he vivido aquí 15 años, 20 años, no hay problema. Entonces le digo, bueno, no lo hacemos. Y llega el comprador, hace el test y sale con un nivel, dice, pero si yo viví 15 años, ¿cómo lo voy a poner ahora? Le dije, vivió 15 años con el problema y ahora lo tiene que solucionar para que pueda llegar otra persona. Y es terrible, muchas veces vivimos con el problema y no sabemos que tenemos ese problema, porque usted puede hacer una inspección del radar en cualquier momento para saber si usted está bien de salud. Tenemos que nosotros cuidarnos y muchas veces, aunque yo viva en mi casa, yo puedo hacer ciertas inspecciones para que yo me sienta bien junto con mi familia, estemos bien, saludables y protejamos nuestra salud. Vamos a la segunda pregunta, porque aquí tenemos más preguntas. La segunda pregunta, ¿cómo pueden los compradores identificar las señales de problemas antes de contratar a un inspector? Esa pregunta está buenísima porque ¿cómo voy a decir yo soy realtor y no puedo ver los problemas? O sea, tendría que tener la experiencia que tiene un inspector, ¿no, señor Juan Carlos? Sí, definitivamente. Yo pienso que quien puede hacer eso es alguien que esté en el trade de la construcción, alguien que sea un electricista y vaya a comprar una casa y vea que hay problemas con el tendido eléctrico o no ve smoke detector, GFCI, ese tipo de cosas. Pero yo pienso que, bueno, por eso existimos, ¿verdad? Los inspectores. Es porque estamos capacitados y entrenados para buscar esos problemas e identificarlos. A veces las personas quieren ahorrarse el dinero de la inspección porque dicen, no, yo veo la casa bien, no lo voy a hacer. Y realmente al final, puede pagar un alto precio por eso. Puede pagar. A mí realmente me gustaría entrenar a los clientes para ver cosas que puedan ser grandes, como detenerse a mirar si la casa está inclinada o no. Créalo o no lo crea, ocurre. O si la casa le faltan shingles o no. Pero hay cosas que el cliente no está entrenado para saber. Entonces, yo pienso que es importante siempre contratar a un inspector. Bueno, yo la señal que siempre veo cuando llega un cliente, que la primera que veo, llego y veo una casa que está, está la montaña y la casa está allá abajo y veo que hay mucha agua alrededor. Yo digo, bueno, todo el agua de la montaña está cayendo sobre la casa. Le digo, debe tener mold para empezar si no tiene un buen drenaje. Son cosas que ya ve, pero no puedo profundizar si tiene un buen drenaje, qué le hicieron, pero es muy difícil saberlo. Pero usted ya ve que si el agua le está cayendo a la casa por montones, bueno, ojalá tenga un buen drenaje. La otra pregunta, ¿qué herramientas
¿qué herramientas y tecnologías utiliza un inspector para descubrir los problemas invisibles? Y ahí sí veo que tiene muchos aparatos. Podemos contar los más comunes porque veo que sale con uno, el dron, que el detector del calor, que el detector, yo veo solo aparatos. A ver. Sí, definitivamente hay, para poder ver las cosas que el ojo humano no puede ver, se requiere tecnología, ¿no? Definitivamente. Y por ejemplo, algo que yo uso en cada inspección es una cámara termográfica. La cámara termográfica es una cámara que lo que hace es que lee diferencia de temperatura, y con eso muchas veces he detectado humedades, filtraciones, tanto en paredes como en techos y ceiling, porque esa cámara puede leer eso. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que no todos los inspectores usan, porque es realmente un equipo caro y hay que también pasar una certificación para usarlo, pero es muy útil. Y lo otro es, bueno, como he dicho, la cámara, ¿verdad? Cámara que podemos meter dentro de los pipes para los chequear el sewer, para chequear los aire acondicionados, los ductos. Bueno, definitivamente el dron es muy útil para cuando los techos son muy altos y no se puede, y uno no puede mirar el techo desde el piso, ni usando binoculares. Hay lugares donde no se puede usar el dron, porque es una zona que no, por ahí hay aeropuertos o hay edificios del gobierno, no lo puedo usar, pero bueno, ya tengo otro sistema, tengo un pole, un gran pole, no sé cómo decirlo en español, un pole con una cámara que puedo llegar a 40 pies y puedo tomar esa fotografía. Entonces, el Home Inspector tiene que ser bastante curioso en cómo crear alternativas para poder ver aquello que los humanos no pueden ver, ¿no? Además de detectores de humedad, ese tipo de cosas. Bueno, buenísimo. Son bastantes, yo veo que son bastantes herramientas. Y bueno, una parte que podemos decir es que cuando terminamos esa inspección vamos a recibir ese reporte. Y veo que en ese reporte siempre decimos qué cosas se necesitan por seguridad ya remediar, qué cosas a corto plazo y qué debería hacer usted a largo plazo para mantener esa propiedad. O sea, de ahí sería otra charla completa para mirar, pero ese reporte es el que le da nos da a nosotros como realtors, como agentes de bienes raíces, la posibilidad de negociar dependiendo de nuestro contrato, de saber o que el cliente tome la decisión de quedarse o de salirse dependiendo del contrato. Como dije al inicio de nuestro webinar, va a depender del contrato que usted tenga y ponernos a hablar ahorita, pues existen muchas cosas. Yo siempre recomiendo a mi cliente que primero mire el mercado en que está, porque muchas veces, como recordamos hace unos años, teníamos ese contrato que usted alcanzaba a ver la propiedad y tenía que ponerlos quitando la inspección. Si usted tuvo que quitar la inspección, yo siempre recomiendo, haga la inspección, porque si ya la hizo, no se salió, no tuvo derecho a hacerla, mire qué había en su casa, qué problemas tiene su casa si tomó la decisión de no hacer esa inspección porque no había otra alternativa. Entonces ya con eso podemos a nosotros decirle a todas estas personas que nos están aquí viendo, porque el tiempo está corriendo, bueno, los invitamos. Gracias, señor Juan Carlos, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por compartir todos estos conocimientos. Yo sé que nos podemos quedar hablando, faltaron otras cosas de qué hablar, de qué compartir para explicarles más qué es ese séptico, qué es ese well, qué es ese test del agua que tenemos que hacer, pero mire, ya nos cansamos un poquito, pero sí tenemos tema para hacer otro webinar más extenso de hablándole de esas casas que están a las afueras, que tienen esos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, aquí les recomendamos a todas las personas que nos están viendo que nos pueden mandar más preguntas por nuestro WhatsApp al 786-202-1700 o al 703-474-5578. En todas las redes sociales estamos como Maribel Reyes Realtor. Y bueno, invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el próximo jueves. Y bueno, vamos a enseñarles todo ese proceso de compra. Este jueves 25 a las 7 p.m. hora de los Estados Unidos, y los vamos a explicar desde que empieza usted el proceso de precalificación, o sea que usted pone esa idea en su cabeza, ¿qué voy a hacer para comprar y dónde empiezo? Hasta cuando usted recibe las llaves de su casa, incluyendo esa inspección. Así que los invitamos. Gracias, señor Juan Carlos, por estar aquí y compartir todos esos conocimientos, y a ustedes que estuvieron aquí con nosotros, bueno, aprendiendo, trayéndoles más contenido para que sigan con nosotros en nuestras redes sociales. Gracias.